Buenas tardes, estudiantes. Bueno, seguimos trabajando con Durkheim. Vamos a hablar sobre las reglas del método sociológico, que de alguna manera son las herramientas que nos proporciona Durkheim y el aporte que nos proporciona para poder hacer investigación en ciencias sociales. Una de las primeras cosas que nos trae, un concepto que nos trae, es el concepto de hecho social, que ya lo vinimos trabajando, que de alguna manera es tratar de entender algunos fenómenos sociales, pensarlas como cosas, tratarlas como cosas, y como una cosa la podemos observar. Es muy difícil poder hacer ciencias desde el punto de vista de lo social, porque nosotros necesitamos, como científicos sociales, poder definir aquello. Lo primero que tenemos que hacer es definir aquello que vamos a estudiar o a investigar, y una de las cosas que tenemos es describir al hecho social. Pero además tenemos que, para hacer ciencia, utilizar un método. El método es el camino que va a recorrer un científico para poder hacer ciencia, y sobre todo ciencia social, ¿sí? Diferente a lo que por ahí opinamos y pensamos o explicamos un tema a partir del sentido común. Hay veces que tenemos que explicar temas o fenómenos sociales a partir de la ciencia. Así que Durkheim nos propone algunas reglas. Como los hechos sociales tienen que ser analizados como si fueran cosas, lo primero que tengo que hacer es descartar todas las nociones previas que yo tengo respecto a esa cosa, a ese hecho social, a ese fenómeno. Tengo que descartar todos mis conocimientos previos. Tengo que pensar en observar a la situación o al fenómeno sin darle ninguna carga valorativa ni moral respecto a esa observación que estoy haciendo. Entonces, todo lo previo que yo tenga o toda información previa que yo tenga sobre el objeto es mi sentido común y lo tengo que dejar de lado. Entonces, no puedo partir de la observación del fenómeno con los conocimientos que ya tengo, con la carga informativa que tengo previa. Luego tengo que definir el fenómeno únicamente por sus características exteriores, es decir, tengo que describir toda la situación o el fenómeno como si estuviese mirándolo desde afuera. Cuando ya me saco mi carga moralizante o mis conocimientos previos, trato de describirlo, trato de explicar el fenómeno de la manera posible más objetiva con aquello que puedo observar, y lo hago de una manera exterior a ese fenómeno. Entonces tengo que de alguna manera aislarlo y considerarlo aislado de las manifestaciones individuales. ¿Qué quiere decir? Acá es donde Durkheim de alguna manera empieza a diferenciar lo que es la psicología de la sociología, y una de las cosas que diferencia es el plano de la conciencia, como la conciencia o esa manifestación individual no es un hecho social. Entonces tengo que aislar qué es lo que hacen los individuos, sino que tengo que pensar el hecho social como el grupo colectivo, cómo funciona en torno a ese objeto, a ese hecho. Entonces, por lo tanto, cuando dejo de lado las manifestaciones individuales en torno a ese hecho social, lo que me voy a detener como científico es entender las causas determinantes de un hecho social, que de alguna manera va a decir que un hecho social es antecedido por otro hecho social, ¿sí? Digamos, yo no puedo explicar a este fenómeno y cómo actuaron los individuos en torno a este fenómeno sin tratar de entender cuáles son las causas de este hecho, y obviamente va a estar explicado en otro hecho social o en otro discurso social, y ahí aparecen las instituciones. Cuál fue el planteo o el rol de las instituciones en torno a este hecho social. Digamos, y no pensarlo en tanto estados de conciencias individuales, es decir, que los individuos que reaccionaron o se comportaron en determinada situación porque son conscientes del acto que están realizando. Eh, Obviamente tenemos que explicar los tipos de hecho social con los cuales me voy a encontrar. Tenemos las creencias y las prácticas que son instituidas, que vienen de las propias instituciones, que son la familia, la educación, la religión, la escuela. Pero también hay otros tipos de hechos sociales, las corrientes sociales que no presentan una forma, que no presentan formas cristalizadas, es decir, son hechos sociales que son muy difíciles que pueda reconocerlos como tal.
Y por último, hay otro tipo de hechos sociales que son los movimientos de opinión, las formas artísticas que se expresan de forma artística o literaria. Esos son otros tipos de hechos sociales. Un ejemplo que yo les vengo a traer hoy de hecho social es, por ejemplo, el trabajo infantil. El trabajo infantil es un hecho social porque a lo largo de la historia ha existido el trabajo infantil. Ahora, las conciencias individuales, o sea, cómo los individuos han reaccionado en torno a ese hecho social que es el trabajo infantil, son diferentes en las distintas épocas. Si bien en algunas épocas eran aceptadas y legitimadas institucionalmente el trabajo infantil, hoy no lo es. Sin embargo, sigue existiendo esa práctica, sigue existiendo ese hecho. Para explicar a este hecho, que es el trabajo infantil, tengo que ir a otros hechos sociales para poder explicar esto, como por ejemplo la esclavitud. Otro hecho social que puedo explicar es el abandono de los padres, digamos, cómo los padres abandonan a sus niños, cómo los venden en otros países a los niños para trabajar, digamos, tengo que explicar las causas de este hecho social que seguramente son previas. Algo para remarcar de Durkheim, de sus ideas fundamentales, tenemos la cuestión del derecho, que está muy vinculado con la solidaridad, con el concepto de solidaridad. Las reglas jurídicas, cómo se comportan en torno a cómo nos rige nuestra moral, digamos, podemos gracias a las reglas jurídicas entender lo que está bien y lo que está mal. Y eso nos trae el concepto de cohesión social, porque nosotros como grupo utilizamos, para poder estar integrados como personas en el grupo social, utilizamos esos conceptos que socialmente, o creencias que socialmente de alguna manera formaron nuestras conductas instituidas por la propia colectividad, es decir, por el grupo social en el que vivimos. También nos trae el concepto de Estado, Durkheim, que es un tipo de conciencia colectiva, es decir, nosotros definimos o traemos el concepto de Estado en función de la conciencia colectiva, es decir, del concepto de cohesión que traemos nosotros instituido, y definimos lo que es el Estado y seguramente cuáles son sus funciones. Y por último, el concepto que nos trae Durkheim, que nos interesa, es el de conciencia colectiva, que son las creencias comunes de una misma sociedad que constituyen un determinado sistema de vida que muchas veces cuando hay una conducta desviada de alguna de un individuo de esa comunidad, de esa sociedad, exigimos como grupo un castigo. Y ahí es donde él empieza a profundizar sobre el castigo y sobre cómo de alguna manera el castigo nos pone en solidaridad, ¿no? Nos pone en solidaridad con otros solamente para pertenecer a un grupo y saber que nosotros en esa pertenencia de grupo estamos consensuados institucionalmente en función de nuestras creencias y en función de nuestras acciones. Es decir, si yo actúo de determinada manera donde el grupo no me castigará, entonces pertenezco a esta sociedad y no a otra.